Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar sobre visas de padres. Es un privilegio tenerlos a todos ustedes aquí. Es también, pues, un evento que nosotros estamos planeando desde hace un tiempo, especialmente para estas fechas, en los cuales queremos compartirles cuáles son todos los pasos y las oportunidades para que la gran mayoría de los padres de ustedes puedan disfrutar y tener la oportunidad de venir a Australia. En el día de hoy les queremos compartir que esta información es de carácter general y no debe ser tomada como consejo particular para una situación específica. Esto es especialmente porque cada caso tiene su mundo distinto. Y es por eso que nosotros recomendamos que sus procesos y el proceso de las visas de sus padres siempre pueda estar de la mano de una asesoría de un agente migratorio. A lo largo de la noche de hoy, nosotros vamos a hablar sobre qué es RC Migración, cuáles son los tipos de visas para padres, costos y tiempos de procesamiento que ustedes deben tener en cuenta, al igual que los requerimientos, puntos críticos, capacidad económica y criterios de salud, y, por supuesto, una sección de preguntas y respuestas. Bueno, RC Migration es una agencia de migración registrada ante el gobierno australiano y tenemos la gran fortuna de estar guiando y migrando vidas de profesionales durante más de 12 años. Eh, Tenemos también, pues, el gran honor de ser una de las grandes agencias de migración de América Latina y contamos con un equipo de 24 profesionales capacitados que se dedican directamente a revisar cada uno de los procesos. Por supuesto, estamos comprometidos con el éxito de cada aplicación y siempre después de una consulta estratégica que tenemos en nuestra agencia, decidimos y le comentamos al aplicante si es posible y si es viable el proceso de forma transparente y decir, mira, podemos hacerlo. Y es por eso que pues aceptamos estos casos con alta probabilidad de éxito y el placer de decir que son más de 1000 visas aprobadas con una gran tasa de éxito. Um, Como les comentaba, en esta tarde vamos a hablar de tipos de visa para padres. Y hay dos tipos de visas o grandes grupos de visas. Visas temporales y visas permanentes. Y es por ello que nos acompaña Juan Rincón, agente migratorio de RC Migration, que va a entrar en detalle en cada una de estas visas. A lo largo de la conversación van a haber preguntas de muchos de los asistentes que nos han enviado durante el proceso y la idea es que pueda ser una conversación. Si ustedes tienen preguntas, por favor, háganlas en todo momento y la idea es que, pues, podamos resolverlas. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar sobre visas de padres, que es uno de los temas que más genera inquietudes, porque aparentemente las visas de padres son simples pero costosas. Y de alguna manera uno, si no conoce el detalle, tiende a cerrar el tema ahí. Como no tengo la plata, no puedo traer a mis papás. Y ese es un elemento que no es cierto. Hay muchísimas opciones. Como ustedes pueden ver ahí, el número de visas es bastante grande y sobre todo que permite trabajar mezclando opciones de manera que uno logre una de las, un resultado de traer a los papás sin gastar mucho dinero desde un punto de vista y desde otro relativamente rápido. Entonces, pues entremos en materia. El siguiente, empezando por lo que llamamos nosotros visas temporales, es decir, visas que se dan por un periodo corto. Encontramos básicamente tres visas.
Está la visa de turista, la visa normal que nosotros conocemos como Tourist Visa o Visa 600, que es una visa que ordinariamente se da por un año con estadías de hasta 3 meses. Esta es una visa que es relativamente barata, es una visa de $145, es una por persona, es decir, esta visa no tiene secundaria applicant, es decir, es una visa donde cada uno tiene que pedir su visa, cada papá tiene que pedir su visa, no requiere que los hijos sean residentes, entonces quizá esa es una de las opciones para quienes aún no han logrado la residencia permanente, porque están aquí como estudiantes o que están aquí como residentes temporales en una visa de trabajo, de otra manera pueden traer a sus papás en una visa de turista. Hay otra visa de turista específicamente para familia que se llama así, Visitor Family Sponsored. Esa visa tiene un periodo más largo, esa visa tiene un periodo de estadía de un año, es decir, no tiene que estar saliendo del país continuamente. Es una visa que se ha usado de manera muy frecuente cuando las mamás quedan en embarazo, que quieren traer a alguien que las acompañe durante los primeros meses del bebé, esta sería la visa apropiada. También es una visa muy barata, es una visa de $145 y eventualmente el departamento puede pedirle a los hijos australianos que mm, dejen un bono de seguridad. Ese es un tema discrecional del departamento. El departamento lo hace cuando considera de que hay riesgos que los papás no se vayan al vencimiento de la visa. Eh, lo miran caso por caso, el bono oscila entre 1,000 y 10,000 dólares, eh, pero es muy difícil anticipar que vayan a dar la visa. Una característica de esta visa Family Sponsor es que viene con una condición que se llama No Further Stay, es decir, es una condición que impide que desde la visa de turista aplique a otra visa. Entonces, ese es un elemento que uno tiene que considerar. Por último, y muy importantemente, está la visa 870 que se llama Sponsored Parent, que es una visa nueva en el sentido que es una visa creada en el 2017, que es una visa de larga estadía. Es una visa que puede tener dos plazos, Nicolás, es una visa que puede ir hasta por 3 años o hasta por 5 años. Y uno puede renovar esta visa y los papás pudieran estar en Australia hasta 10 años completos. Es decir, es una visa que permite una estadía larga sin tener que salir del país. La estructura de pagos de esta visa es muy interesante porque al presentar la visa solamente se pagan $1,000 y cuando te van a aprobar la visa, que ya está prácticamente sujeta solo a la decisión del pago, pagas lo demás. Es decir, el riesgo realmente de perder el dinero está reducido a $1,000 no más. Ok, Juan, permíteme hacerte una pregunta aquí. Especialmente este ha sido un año complicado y hay personas que nos han enviado algunas preguntas correspondiente a específicamente esta visa 600 de Visitor Family Sponsor, en el cual se le ha otorgado, se le ha hecho la característica y la condición de no federal state. ¿Qué pasa allí? Especialmente sabiendo que no es que esta persona no es que no se quiera ir, sino que las condiciones no son óptimas. ¿Qué hacer allí y qué hace la Bueno, gente especialmente en estos casos? Bueno, yo creo que tú me pudieras ayudar muy bien a contestar esa pregunta, porque pues tú has participado en los procesos donde lo que hacemos es, en representación del cliente, solicitamos que se levante esa condición de no further stay. Entonces, el departamento, en razón a la circunstancia de no poder salir, levanta esa condición en un proceso de waiver, que se llama técnicamente, y una vez obtenido el waiver, uno puede pedir cualquier otra visa. Uno puede repetir la visa turista o puede pedir cualquier otra. Perfecto. Y antes de continuar con las permanentes, en la posición de case manager, en el momento de analizar diferentes pasos
a dar con la visa de los padres, a veces hay algunas preguntas, especialmente como de temor, de decir, "Ah, es mejor aplicar a una visa de turista sin decir que yo soy el sponsor". Am, y al final me gustaría conocer tu criterio. ¿Tú crees que es más importante si la familia está acá y tiene un buen empleo, o bueno, por lo menos es estable, para el departamento es mejor decir, mira, yo daría todo por mi mamá, ella se va a quedar aquí, va a vivir con nosotros, o que simplemente se presente como una turista normal? ¿Qué sería lo mejor en esos casos? Mira, yo soy partidario de tener una posición que uno pueda sostener frente al departamento. Es decir, es muy negativo decir cosas de las que uno después tiene que decir, mira, mentira, mentira, no era así. Es decir, el tema de la consistencia es uno de los elementos más críticos cuando se trabaja frente al Departamento de Inmigración. Independientemente, digamos, del elemento ético de faltar o no faltar a la verdad, desde el punto de vista de manejo ante el Departamento de Inmigración, uno tiene que ser coherente y consistente, porque ese tipo de omisiones o de afirmaciones que no son ciertas, después se devuelven con unos castigos muy grandes. Okey, Entonces uno por omitir un elemento, después se encuentra metido en un lío terrible. claro. Entonces mi recomendación siempre es ser muy claro, ser muy coherente y ser muy apegado a la realidad. Pues esto te lo Eh, pregunto ujú, porque hay diferentes personas que nos escribieron diciendo, mis padres se encuentran en especialmente este tipo de visas temporales. ujú. ¿Cuál sería el paso a una visa permanente? ¿Es posible o tiene que regresar a su país de origen? Y es especialmente en esa consistencia de lo que se dijo al comienzo y lo que se va a decir ahora para poder hablar de las permanentes. Claro, exactamente, Nicolás. Es decir, cuando nosotros vemos las visas permanentes, que es exactamente la siguiente serie de visas que tenemos acá, nosotros vamos a encontrar básicamente dos grupos de visas. Las que comienzan con el número 8, que son visas que tú puedes aplicar estando en Australia, es decir, aplicando onshore. Estamos hablando básicamente de este grupo de visas que tú tienes la oportunidad de aplicar estando en Australia. Ok, Para poder aplicar en Australia a una visa de estas, necesitas que te hayan levantado la no further stay. Ese es el elemento crítico. Hay otro grupo de visas que es un grupo de visas diferente, que es este grupo de visas, el número de visas que comienza con el dígito 1, que son visas que tú aplicas estando offshore, es decir, es necesario que estés fuera de Australia para que puedas presentar esta visa. Entonces, la pregunta específica que tú me hacías, ¿puede uno pasar de una visa de turista a una visa permanente? Sí, uno puede pasar a una visa permanente cuando uno va a aplicar a estas visas. Estas visas están hechas para que tú apliques estando en Australia. ¿Ok? ok. Entonces, allí hay unas diferencias muy significativas. Es decir, básicamente la diferencia más significativa es que estas visas, cuando tú estás en Australia, eh, eh, y, te generan Bridging Visa. Y ese es el elemento más interesante. Bridging Visa, recordemos, es el permiso de permanecer en Australia mientras el departamento tramita la visa. Es decir, desde el momento en que yo presento mi visa, quedo en una circunstancia que se entiende de puente, de ahí su nombre, Bridging Visa, desde el momento de la aplicación hasta el momento de la decisión. Durante ese periodo, si yo he presentado una visa que me otorgue Bridging Visa, tengo una visa puente, pero me puedo quedar en Australia. ¿Cuánto tengo que esperar? Tengo que esperar unos plazos del siguiente tamaño.
Si yo he aplicado a una no contributory aged parent visa, el tiempo de espera, sin burlarnos, son 30 años. Las visas de contributory parent visas son respectivamente de 4 años. Ya vamos a ver, entonces pues te digo, viene el papá, vienen los papás, aplicamos las visas acá y estando acá, ellos se pueden permanecer mientras le aplican la visa. Cosas interesantes que tienen, muy interesantes que tienen estas visas que tú aplicas onshore. Bueno, perdón, déjame hacer una aclaración inicial. Estas visas son aged, es decir, para cuando requieren que los papás ya tengan la edad de pensión obligatoria en Australia. Esa edad varía un poquito, pero que pudiéramos decir que está alrededor de los 67 años de edad. Es decir, para poder aplicar a las Age Parent Visas, el aplicante principal, ya sea el papá o la mamá, tienen que tener 67 años o más. No necesariamente los dos, basta con que uno de los dos lo tenga. Como decíamos, genera Bridging Visa. Esta visa, la no contributory, te genera acceso a Medicare, lo cual es muy positivo, pues porque cuando no hay acceso a Medicare significa que tienes que pagar seguro de salud, que siempre es un costo importante a considerar a la hora de las sumas y las restas. Tiene un requisito muy particular y es que no puedes haber estado en una visa 870. Y si nos devolvemos, la 870 es esta. Es decir, si tú vienes con una 870, no puedes pasar a una de estas. Es decir, no está, esa jugada no se permite. Okay. Si uno tiene como meta final aplicar estas visas, uno tiene que traer a los papás en otra opción. Esa es parte, digamos, de la asesoría que como agentes de migración, como abogados de migración, nosotros hacemos a nuestros clientes. Es decir, para eso es la consulta, para crear una estrategia, para decir, mire, vamos a primero hacer esto, después hacer esto, porque en el total el resultado es mejor. Ese tipo de mezclas, ese tipo de estrategias es lo que permite llegar a un buen puerto en el tiempo más corto posible y con el menor y de la manera menos costosa posible. Ok. Alternativamente, digamos, tenemos otra visa, que es esta, la no contributory parent visa. La no contributory parent visa es una visa que tú puedes aplicar offshore también. Es una visa que por su misma naturaleza pues no genera bridging visa, pues por supuesto. Y aquí tenemos básicamente dos opciones. La no contributory, que esta es una opción que realmente hace una visa de una manera pues muy atractiva aparentemente, pero pues que tiene un periodo de espera de 50 años. La razón es la siguiente. Las visas de padres tienen una cuota anual. Si no me falla la memoria, estamos hablando del orden de 2.000 cupos al año. Entonces, cuando tú presentas la aplicación, esa aplicación coge una cola y esa cola va creciendo en la medida que van llegando los siguientes aplicantes. Y cada año aprueban 2.000, cada año aprueban 2.000. Los demás pues simplemente van adelantando en la cola. Y aquí, el caso es que la cola en este momento está en 50 años. Entonces, es un periodo de espera que es prácticamente ridículo, ¿no? En el sentido de que hace que la visa sea imposible de obtener en la vida real, y al no producir bridging visa pues no tiene ningún beneficio. Es una visa relativamente costosa, es una visa que cuesta casi $4,000 y que son $4,000 que se pierden. ¿Por qué? Porque nunca te van a decir nada.
Entonces, esta es una visa que aunque está en la lista de visas vigentes, realmente no es algo que nosotros consideremos que valga la pena utilizar. Mientras tanto, que tenemos estas otras dos, que son las visas de contributorio para en visas, que ya tienen unos tiempos de espera perdón, que tienen unos tiempos de espera un poquito más rápidos. Y lo que ahí hacemos es una jugada a veces diferente, es decir, ahí sí, ordinariamente, presentamos primero estas visas, las dejamos corriendo, es decir, las dejamos adelantando y traemos a los papás con estas visas. Entonces, va corriendo la 173, van pasando esos 4 años y mientras tanto traemos a los papás a Australia en una visa 870. Es una muy buena jugada también. Es decir, esa es una opción diferente a la que habíamos hecho antes. Tenemos una ventaja grandísima y es que esto no tiene límite de edad. Es decir, mientras aquí estamos hablando de papás de 67 años, aquí no estamos hablando de mínimos de edad. Entonces, eso nos permite una mezcla para personas que no están en edad de jubilación. Ok. Bueno, un par de cositas que es importante mencionar. Esta visa tiene de todos modos un culling, es como una evaluación, una pre-evaluación para ver si la aplicación tiene méritos. Y si no tiene méritos, te la niegan ahí mismo y pierdes la Bridging Visa. Es decir, no es una pasada a la Bridging Visa gratis. Es decir, a los 2 años te dicen, no, mire, qué pena, su papá no tiene la edad, o mire, qué pena, no se cumple el balance de familia, y te la niegan. Porque para negarla no hay cupo, para negar no hay cuota. Entonces te la niegan. Ordinariamente el periodo de negación es cerca de otro. Bueno, ahora pasemos a otra característica muy importante que nos va a ayudar a entender esto un poco mejor, y es que son el tema de los costos. La visa, en esto pues es una cantidad de números y no hay nada tan aburridor como hablar de números en una exposición como estas, pero simplemente quiero destacar un par de cosas. La visa no contributoria que la onshore tiene un costo de $4,000. Este es realmente el costo de la visa. Estas son visas paralelas, ¿no? Las que comienzan con el número 1 son las que se piden offshore, las que comienzan con el número 8 son las visas que se piden estando en Australia. Y van hablando y funcionan de una manera bastante paralela. Tú tienes la 143, que es equivalente a la 864, que son visas permanentes. Es decir, tú aplicas a la visa y cuando te aprueban la visa, tienes tu residencia permanente. Ya sea porque aplicaste en Australia o porque aplicaste fuera de Australia o porque aplicaste dentro de Australia. Okay. Son unas visas donde tú aplicas a la residencia permanente, pagas $4,000 por el aplicante principal, $2,000 por el aplicante secundario. Cuando llega el momento de la decisión, que ordinariamente son 4 años, como lo habíamos visto antes, pagas lo que te corresponde, son $43,000 por cada papá, y tienes que dejar un bono, ya hablaremos del bono famoso, pero digamos que si uno está trayendo papá y mamá, le cuesta $112,000. Es decir, por eso es que uno ordinariamente, para simplificar, le dice, ¿cuánto cuesta la visa de padres? $60,000. Ahora, esos $60,000 se dividen en que tú haces un primer pago y a los 4 años, cuando la visa se va a aprobar, se paga la plata fuerte, que son estos $40,000, y se deja un bono. Esto es lo que se llama un Assurance of Support, que es un depósito que se deja en el Commonwealth Bank durante 10 años. Ese dinero queda ahí guardado y se lo devuelven al sponsor a los 10 años que el padre, pues, de haber aplicado a la visa. Una visa carísima, una visa evidentemente muy costosa,
que está justificada por el gobierno australiano diciendo que en su experiencia el costo que tiene una persona mayor que viene con todos los beneficios de una residencia permanente, Medicare, Centerlink, pensión, todos los beneficios que tiene, le cuesta al Estado australiano el doble. Es decir, una persona mayor le cuesta al Estado australiano casi $90,000. Entonces dice, ustedes, sponsor, que quieren tener a sus papás, paguen la mitad de ese costo. Y esa es la razón con la que el Departamento de Inmigración o el Tesoro de Australia justifica los precios de esta visa. Ok. Pero tú puedes presentarte directo a la visa de residencia permanente y a los 4 años tienes la visa de tus padres. O uno puede hacerlo en 2 etapas. Puede primero pedir la temporal, ya sea estando a entrar en Australia o fuera de Australia. A los 4 años no paga los no paga los $60,000, sino paga $30,000 por cada papá. Y ellos tienen un periodo de hasta 2 años para quedarse en Australia. Y entran como residentes permanentes o pasan a ser residentes permanentes. Y ahí tienen otros 2 años para completar el valor y pagar y hacer un segundo pago. Esta opción no solamente, digamos, escala los pagos, sino que también genera la oportunidad para que los papás identifiquen o definan si se quieren quedar a vivir aquí o no, que esa es otra realidad práctica. Muchas veces el que quiere traer a los papás es uno, pero ellos no se quieren venir o ellos no se quieren quedar o ellos dicen qué rico venir y cuando vienen de vacaciones a pasar Navidad todos somos muy felices, pero cuando ya vienen y se dan cuenta de que pues, los hijos y los nietos tienen una vida acá y los viejos empiezan a quedarse solos, sin amigos, sin novelas, sin periódicos, sin fútbol, se aburren. Entonces, esa opción de hacerlo en 2 etapas a veces es una muy buena opción. Es una opción muy, 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 muy útil en términos de facilitar o, digamos, de no hacer un gasto tan, tan, tan alto. Claro, con esto que mencionas, ahí es donde uno se da cuenta que al final todos los casos pueden ser distintos, ¿no? Ah, Sí, señor. y me gustaría especialmente, empecemos a hablar de un poco de las características. ¿Cuáles son esas condiciones y requerimientos que debemos tener en cuenta si somos elegibles para? Ok, perfecto, sí, señor. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta básicamente 2 temas, Nicolás. El primer tema es que hay que tener en cuenta es que la visa de padres requiere tener un sponsor australiano, es decir, el hijo tiene que ser australiano. Perdón, a excepción de la visa de turista que vimos inicialmente, normal, una persona viene de turismo a Australia porque tiene su hija estudiando acá o la tiene trabajando y quieren venir a visitarla, fantástico. O bien la niña está aquí en una visa de fiancé, eso es una visa turista. Pero todas las demás, la 870 y todas las visas que nosotros llamamos permanentes, requieren que haya un hijo australiano. El hijo debe ser australiano o residente permanente o debe ser pareja de un residente permanente. Que esa es una opción muy interesante que a veces no se explota suficientemente. Muchas personas dicen, yo estoy en la parte temporal de mi visa de pareja, pero ya quiero traer a mis papás ya, porque ya están viejitos, porque después no van a pasar el examen de salud, porque quiero que me acompañen no sé, a poner un negocio o tantas razones por las que uno quiere estar con sus padres. En ese caso, aunque yo no sea residente permanente, pero si mi señora sea residente permanente, ella puede ser sponsor de mis papás. Y esa es una opción muy chévere, muy, 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 muy buena. Número 1. Otro elemento importante, tienen que ser mayores de edad. Y esto se menciona, ¿por qué? Porque a veces
los extranjeros tenemos hijos con australianos, pero uno no tiene la residencia permanente. Entonces la pregunta que le hacen a uno es, mire, yo tuve un hijo con una niña australiana, pero no me voy a casar con ella. Mi hijo me puede pedir que acaba de nacer. Mi hijo es menor de 18. Yo soy estudiante. Sí, sí, mi hijo menor de 18 me puede pedir a mí como padre. Hay que hacer un proceso de representación donde el niño o donde otra persona, el nombre del niño, me pide como su padre. Entonces yo hago una visa de padres porque tengo un hijo australiano. Entonces esa es una opción bien interesante. Tercer elemento. Para que un hijo pueda ser sponsor de sus padres, tiene que ser usualmente residente en Australia. Es decir, la ley usa la palabra settle. Tienes que estar establecido en Australia. Es decir, digamos, quizá cuando se presenta al contrario, es más fácil entender. Mire, yo acabo de llegar a Australia con mi visa de residencia permanente y ya me quiero traer a mis papás. No, no puede. Usted tiene que establecerse primero. Tiene que pasar un tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo pueda servir de sponsor a mis papás? Hay dos teorías. Hay una teoría que dice tienen que pasar al menos 2 años. Y hay otra teoría que dice, no, usted tiene que demostrar que Australia es su domicilio, su trabajo, su vivienda, sus negocios, el sitio donde está sus hijos estudiando, es Australia, que usted no tiene domicilio en otro sitio, que usted, digamos, no tiene nada nada estable fuera de Australia. Pero el caso es que en todos los elementos hay que demostrar ese elemento de usualmente residente en Australia. Esos son los 3 elementos básicos para todas las visas de padres. En la visa 870 hay un elemento adicional, que es un income test, una evaluación económica. Y el hijo tiene que demostrar que ha tenido unos ingresos o que le ha reportado al ATO unos ingresos de al menos $84,000 por año. En ese income test puede incluir el ingreso de su pareja, pero el hijo tiene que demostrar que tiene al menos $42,000 al año, el 50% de los ingresos. Eso con respecto al hijo. Con respecto a los padres, pues realmente estamos hablando de padres biológicos, estamos hablando de padres adoptivos y hay un elemento crítico que es el tema del balance de familia. La mayoría de las visas que nosotros hemos mirado acá requieren balance de familia. Todas estas requieren balance de familia. La 870 no requiere balance de familia. Hay otras visas que no requieren familia, ni las visas de visitante tampoco. Hay otras visas que no requieren balance de familia, como son las de reunión familiar o como las de Age Dependent Relative, que no mencionamos acá porque están orientadas, aunque sirven para los padres, están también orientadas para tíos y para otros miembros de la familia. Pero sería una opción también. En tema de balance de familia, la balance de familia dice que la mitad o más de los hijos de la pareja deben ser residentes permanentes o ciudadanos australianos. Y entonces hay que tener en cuenta qué hijos se involucran en ese número. Entonces se involucran los hijos del aplicante principal, se involucran los hijos de la pareja, es decir, lo que en español se llama el hijastro, que creo que es una palabra que todos aprendimos en los cuentos de La Cenicienta, que no creo que nadie más lo use aparte de ellos, pero anyway, el caso es que se tienen en cuenta los hijos de la pareja, se tienen en cuenta los hijos de relaciones anteriores
Es decir, si mi madre tuvo unos hijos con mi papá y yo tengo unos hermanos, también se tienen en cuenta mis medios hermanos. Ok, Ok. Si mi madre se casó con un señor y ese señor tuvo hijos de una relación previa a la que tenía con mi madre, esos hijos, si son mayores de edad, no se cuentan. Pero si son menores de edad, sí se cuentan. Es un elemento de exclusión importante. Y hay una serie de casos especiales muy interesantes. Por ejemplo, si mi padre, durante el matrimonio con mi madre, tuvo una hija con otra persona, esa niña no entra en el balance de familia. ¿Por qué? Porque en la definición de matrimonio australiano no puede haber relaciones simultáneas. Entonces, o estaba en la relación con mi madre o estaba en la relación con la otra señora. ¿Mm? ok, Y, es un tema del concepto de matrimonio uno con uno exclusivo que hay en Australia. Es decir, hay que tener en cuenta que Australia no acepta la poligamia como un tipo de matrimonio válido. ¿Mm? ok. Entonces hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, a veces un elemento que uno dice, mire, esto es súper simple, balance de familia, ¿cuántos hermanos son? Dos, uno australiano, listo, perfecto, ya lo cumplí. Ojalá todo fuera tan fácil. En otras opciones hay que hacer un árbol familiar y identificar cuántos son los hijos, medios hermanos, Claro, etcétera. exactamente, Ok, exactamente, sí, señor. Criterios de salud, básicamente tenemos como dos grandes capítulos. Para las visas temporales hay que pedir seguro médico, para las visas permanentes hay que hacer un examen médico. El examen médico para las visas de padres, pues es un examen apropiado para personas mayores, por supuesto, pero tiene un criterio, como todas las visas para Australia, y es que el estado de salud de los padres no genere lo que se llama gastos excesivos sobre el sistema de salud australiano. Y hay una cifra mágica, y es que se entiende que si pasan de $49,000 en 10 años, en la proyección de los 10 años, son gastos excesivos. ¿Quién hace esos cálculos? Esos cálculos los hace el médico de la Commonwealth cuando hace el examen para la visa, y él es el que otorga el goaje o no con respecto a la visa. ok, perfecto. Pues Mm, yo creo que ha sido bastante interesante y te cuento que hay varias personas que tienen aún más preguntas. Juan, yo quiero agradecerte especialmente por introducir este tema y especialmente en unas épocas como esas en las cuales pues, se acercan las fiestas de Navidad. Adicional a ello, Australia demuestra una estabilidad bastante impresionante y es pertinente que tanto profesionales como personas que se encuentran aquí puedan pensar que es una gran posibilidad radicarse por completo en Australia. Y, y especialmente, digamos que traer a los padres para muchos podría ser una gran ilusión. por Ah, supuesto. me voy a, pues, es el momento del área de preguntas y respuestas. A todos los invito, si tienen algunas preguntas que quisieran eh, pues, realizarnos si además hay áreas de las cuales quisiéramos que profundicemos, con muchísimo gusto. Están las primeras preguntas ya aquí. La primera de ellas pregunta sobre el tiempo de la edad. ¿Qué sucede, Juan, cuando, cuando los padres son mayores de 90 años? Eh, y hay, digamos, el aplicante cumple con todas las otras características, pero sus padres tienen 90 años. Y la pregunta ¿es posible empezar con este proceso o debido a la edad, otras visas temporales podrían ser más adecuadas? Mira, el criterio para las visas temporales, el criterio de salud para las visas temporales es mucho más flexible que el criterio de salud para las visas permanentes. Es mucho más fácil pasar el criterio de salud en una visa temporal. Es decir, en una visa 870, por ejemplo, que te llega hasta 10 años,
es muchísimo más fácil uno lograr el criterio de salud, digamos, superar el criterio de salud. Con papás tan mayores, yo pensaría que esa sería una opción bastante viable, sí. De todos modos, uno también siempre tiene que considerar que ahí también tiene que involucrar las condiciones de la aerolínea. Hay aerolíneas que tienen unos criterios muy complicados para llevar personas mayores. Pero desde el punto de vista de Australia como tal, la edad en principio no sería un obstáculo para que pudiera ser elegible para una visa de estas, ¿no? Ok. Juan, hay otra pregunta correspondiente al Medicare. En estas visas que nosotros, las cuales empezaban por 8, eh, Ujú. estas visas nos mencionas que una de esas tiene la posibilidad de ofrecer Medicare. ¿Este Sí, Medicare se otorga en el momento de la aplicación o debe esperar el aplicante o el padre a que la visa se le otorgue para recibir el Medicare? desde el momento de la aplicación. Ok. O sea, en el momento de se aplica, se le otorga la Bridging Visa A y desde ese instante tiene el derecho al Medicare. Es correcto. Ok. Juan, una persona nos comenta que hace bastante tiempo fue cliente nuestro y ya Me- en este momento se encuentra en una visa 870. ¿Es ok. posible Eh, aplicar a unas 173 o unas 143 si está en una 870? Si está fuera de Australia, sí. Si los papás están en Australia en una 870, no. Ok. Entonces el padre tiene que estar en Australia o tiene que estar fuera de Australia. No, no, no. Si tiene la 870 vigente y está onshore, no puede aplicar Tiene que salir del país. tiene que ser del país, sí. Ok. Tiene que ser del país. Ahora, hay una concesión particular en estos tiempos de coronavirus que está permitiendo de una manera provisional o temporal hacer aplicaciones en unas determinadas circunstancias. Hay que ver de qué país es, hay que ver si están cerradas las fronteras con ese país. Pero pudiéramos mirar el caso porque si está en un 870 pudiera ser sujeto de la excepción. Ok, perfecto. Gracias, Juan. Me gustaría hacerte otras preguntas. Dale, Am, dale. dice, bueno, me permito leer la pregunta. Quería saber si yo podría aplicar a la visa de 10 años para mi madre y en ese tiempo de los 10 años aquí aplicar a la visa permanente onshore con lista de espera de 30 años. Es decir, podría aplicar a la visa de mi madre al 870 e interno aquí aplicar a una visa permanente. Esta persona es ciudadana australiana, tiene una hermana que también es ciudadana australiana. Y aunque pues tiene otra hermana, como las familias son grandes, que vive en Perú, pero en general, digamos que más de la mitad están aquí en Australia. Entonces, ¿es posible? Podríamos, ¿cómo es? Y esta pregunta específicamente va al, ¿cuál es el momento de la entrevista? Nosotros, se llama ARC Migration. Se comenta que quisiera revisar el proceso de traer a mi padre aquí. ¿Cuál es ese paso? ¿Cómo ustedes empiezan a cuadrar el paso a paso de determinar cuál es la mejor visa para empezar? Bueno, hay que oír al cliente. Que ese es el elemento que genera el elemento más importante es qué quiere el cliente. Porque nosotros trabajamos es básicamente encontrando la mejor manera de lograr lo que el cliente quiere. Entonces, ahí se tienen en cuenta todos los elementos, ¿no? Hay elementos de estadía, hay elementos de costo, hay elementos de que yo quiero traer a mis padres, pero todavía no. Hay elementos donde yo quiero traerlos como residencia permanente ya mismo, pero necesito tiempo para vender lo que tienen allá.
Bueno, hay cantidad de elementos. Entonces, lo que nosotros hacemos en estos casos, Nicolás, es uno, pues en la consulta hay una primera parte de escuchar al cliente. Y ordinariamente en estas consultas de visas de padre acuden todos los hijos y las hijas, lo cual ahora es mucho más fácil con estas reuniones virtuales por Zoom y por ese tipo de cosas. O el país, sí, claro, se conectan todos. Se conecta Lima, Arequipa, Melbourne, Sydney, y tenemos la conversación para identificar qué es lo que ellos quieren, y ordinariamente al final de la consulta lo que queda claro es eso, una estrategia. Ok. Una estrategia significa, primero vamos a traerlos con esta visa, o primero vamos a presentar esta visa, dejamos esta visa corriendo, los traemos con esta visa, y esperamos que pasen el tiempo acá. Bueno, hay muchísimas opciones, Se pero analizan si estas personas han venido a Australia anteriormente. claro, hay que ver si ya han venido a Australia, si han tenido visas de turista, qué información se dio en las antiguas visas de turista. Hay muchos elementos que hay que tener en cuenta en ese caso, porque eh, mm, hay casos muy frecuentes donde papás que han dicho que estaban casados, en la realidad están separados, pero porque la pregunta dice estado civil, y entonces ellos pusieron casados, pero porque nunca se divorciaron, Ok. pero llevaban años divorciados. Entonces, hay que atender ese tipo de cosas, es decir, qué dijo cuando lo trajo como turista, cuántos hijos mencionó. Hay una cantidad de elementos que uno dice, no, es que yo no mencioné a fulanito tal porque peleamos hace muchísimos años y ya no cuenta como hijo mío. Sí, sí cuenta. El elemento afectivo, el elemento de contacto, no excluye. Entonces, esos son los elementos. Lo que tú mencionas es súper importante. Si ya estuvieron acá, hay que ser coherente, consistente con la información que ya se le brindó al departamento. Por último, Juan, hay varias expectativas con que el presupuesto federal de este año ha beneficiado el grupo de visa de familia. Estas visas de padre ingresan digamos, a esta locación que se aumentó para ese presupuesto federal. No, lamentablemente no. El aumento que se hizo en las visas de familia se hizo en beneficio de las visas de pareja, Ok, con respecto a la pareja de australianos que viven en zona regional. fantástico. Fue el grupo de visas que recibió un cupo adicional en el presupuesto 2020-2021. Perfecto. Juan, ah, yo creo que ha sido una tarde fantástica. Espero que muchísimas personas hayan adquirido información y puedan investigar. Aquí estamos para servirles. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias. Ustedes podrán encontrar nuestros números de contacto y correos electrónicos en caso de que ustedes quieran profundizar y piensen que pues 2021 puede ser una gran oportunidad para la oportunidad que ustedes tuvieron compartirla con sus padres en un país que afortunadamente está bastante estable a nivel global. Sí, muy bienvenido. Yo creo que lo mejor es empezar con la consulta. Definitivamente la consulta nos permite dar un consejo muchísimo mejor. Aquí, como se dan cuenta, hemos hablado de generalidades, pero hay siempre caminos alternativos que no eran digamos, el objeto de esta conferencia. Hablamos de las remaining relatives, estamos hablando de reunión familiar, estamos hablando de age dependent relative, que son otras opciones que podemos involucrar cuando se agotan las visas de padres. Será Eh, fantástico encontrarnos para hablar de esas visas en otra oportunidad. Seguro les defin- estaré comentando por correo electrónico todos los próximos eventos del año que viene en diferentes ramas del proceso migratorio. Y bueno, realmente agradecemos muchísimo su tiempo. Que todos tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego, Juan, y hasta luego.